A veces hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Muy bien, y estamos acá con el señor Celso Lunghi. ¿Qué tal? Rayas, Buenas tardes, Catalina. No de los cuadros. Buenas tardes, Celso. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Bueno, vamos a lo nuestro. Dale, es tímido, en el fondo Vamos es tímido. hoy a Él. Osvaldo Lamborghini, que es, de alguna manera está muy relacionado con Saer, que fue el autor que vimos la semana pasada, Sí. pero de alguna manera bastante lateral, digamos. Creo que Lamborghini, Saer, Puig fueron los escritores que, después de la presencia tan central de Borges en nuestro canon literario, supieron construir una voz muy personal y propia. El resto de los autores fueron como nutriéndose de estos que he nombrado: Saer, Lamborghini, Aira, Puig y demás. Fueron como los escritores que supieron diferenciarse del Sí. canon borgiano. Lamborghini nació en el año 1940 en Necochea, muere en España en el 85, o sea que tuvo una vida bastante breve. Sí. Publicó en vida solamente 3 libros, muy cortitos sus 3 libros: El Fjord, que es una novela, o una nouvelle, si queremos, porque tenía 16 páginas, el librito, del 69, Sebregondi retrocede, del 73, que es un libro ¿Qué de nombres? cuentos. Sebregondi retrocede, sí. Muy sonoro es Lamborghini. Sí. Vamos a ver que es como leer poesía todo el tiempo. De hecho, Sebregondi retrocede, que es un libro de cuentos, originalmente era un libro de poemas. Mira. Y él lo convierte en un libro de prosa. ¿Sí? O Es sea un que prosa ejercicio muy poética. interesante, es prosa poética, y poemas del año 80. Esos son los 3 libros que publicó Lamborghini en vida. Es muy curioso porque El Fjord se publicó con una editorial inventada llamada Chinatown, ¿sí? No. Y el libro se conseguía en una única librería Mira. y había que pedirlo de manera medio subrepticia, o sea, no tan abiertamente. ¿Por qué? Después, muchos de sus textos circulan en revistas y en fotocopias, ¿sí? Y cuando uno lee sus textos, lo primero que se pregunta es: ¿quién pudo haber escrito estas cosas, digamos, ¿no? De hecho, es muy interesante porque sus 2 biógrafos, entre comillas, que son César Aira, que fue su amigo y que su albacea, porque fue el que después recopiló y actualmente sigue trabajando sobre su obra, y Ricardo Estraface, cuando se sentaron a escribir acerca de Lamborghini, los dos, y acá traje las citas, no se las voy a leer, se preguntan acerca de la escritura de Lamborghini. Dice Aira: la pregunta primera y última que surge ante sus páginas, ante cualquiera de sus páginas, es: ¿cómo se puede escribir tan bien? Ay, sí. Dice Qué Aira bárbaro. que Lamborghini no es un escritor, y lo mismo se dice de Saer, decía Sarlo de Saer, dijimos la semana pasada, que es un escritor que parece no tener principio, que es un escritor que ya empezó escribiendo bien desde el primer De momento. siempre. Y Ricardo Estraface dice: la pregunta de la que yo partí es: ¿cómo habrá sido alguien que escribe así? O sea, los 2 biógrafos empiezan preguntándose por su escritura. De hecho, la biografía de Estraface tiene 1200 páginas. ¿Sí? Wow. Lamborghini fue un escritor muy misterioso porque no se sabía demasiado de él, vivía en España, sus textos circulaban de una manera bastante marginal, lateral. Entonces Elisa me pedía fuera del aire un título para la columna, fundó un mito. Fue un escritor maldito por la temática de sus textos, pero fundó un mito porque se empezó a elucubrar teorías acerca de quién era este hombre que Claro. escribía esta clase de textos. Digamos que El Fjord, su primera novela, que es del 69, habla del peronismo. ¿Sí? Describe al peronismo básicamente como una orgía, ¿sí? Puntualmente de esa manera, en la cual un parto y una orgía, mejor dicho. Un personaje llamado Carla Greta Terón, CGT, da a luz en el medio de una especie de bacanal y de aquelarre donde hay fluidos de todo tipo. Lamborghini es un escritor muy escatológico, Claro. ¿sí? Muy en la línea, por ejemplo, actualmente de Chuck Palahniuk, un americano. Da a luz a Atilio Tancredo Bacán, ¿sí? Que son las iniciales de Augusto Timoteo Bandor. ¿Sí? Recordemos Claro, que era el sindicalista que proponía Sí. un peronismo sin Perón, digamos, ¿no? Esa es la primera novela de Lamborghini. Y es interesante porque lo que han marcado todos sus críticos es: en el año 69, Lamborghini no solamente va a adelantar toda la literatura política de la década del 70, que va a empezar a florecer después del 73, o sea, después de que Perón vuelva, Sí. después de la muerte de Sí. Perón, del 76, perdón, murió Perón después Sí, su vuelta, de su su regreso vuelta, al 73. exactamente. No solamente anticipa toda esa literatura, sino que además anticipa la violencia política concreta Mirá, y real que claro. hubo en el país durante esa Posterior. época en este libro que es El Fjord. El Fjord es un libro, cualquier texto de Lamborghini es muy dificultoso de leer de vuelta por el nivel de lenguaje que maneja, al igual que Saer, y por la puntuación que maneja Lamborghini. Vamos a ver después algunos de sus textos. El segundo libro de cuentos de Lamborghini
el segundo libro de Lamborghini, que es de cuentos, perdón, del 73, es Sebregondi retrocede, y como les decía, fue un libro que originalmente, acabo de golpear el micrófono, perdón, era un libro de poemas que Lamborghini, para publicar, para que se lo publicaran, convierte en un libro de cuentos. Y el cuento más famoso de este libro es El niño proletario, que para mí, a mi humilde opinión, es el mejor cuento de la literatura argentina. El niño proletario. El niño proletario. Fíjense cómo arranca el niño proletario. Desde que empieza a dar sus primeros pasos en la vida, el niño proletario sufre las consecuencias de pertenecer a la clase explotada. Nace en una pieza que se cae a pedazos, generalmente con una inmensa herencia alcohólica en la sangre. Mientras la autora de sus días lo echa al mundo, asistida por una curandera vieja y reviciosa, el padre, el autor, entre vómitos que apagan los gemidos lícitos de la parturienta, se emborracha con un vino más denso que la mugre de su miseria. ¿Sí? Lo que tiene de particular este cuento es que recoge toda una tradición que viene de La Refalosa, de Matadero de Echeverría, de la fiesta del monstruo de Borges y Bioy Casares, que tiene que ver con la relación entre las clases en Argentina, y lo que hace Lamborghini es invertirla, porque en todos los cuentos anteriores había alguien de la clase alta que sufría los embates de la clase obrera, y Lamborghini invierte la relación. Un niño proletario en este cuento es violado y asesinado por 3 niños burgueses, entre comillas, ¿no? Para mí, insisto, es el mejor cuento de la literatura argentina, pero como ven, es un autor complicado de leer. Por ejemplo, dice los gemidos lícitos de la parturienta. Sí, porque para él los otros gemidos no son lícitos. No son lícitos. Los del borracho Totalmente, los del borracho no. Y Poemas, que es su último libro, que yo quería leerles para que vean cómo funciona la dinámica de Lamborghini, un poema de él, que es uno de mis favoritos de él, que se llama Soré y Resoré. Fíjense que el poema arranca con 2 significantes vacíos, o sea, con 2 significantes que no tienen significado, soré y resoré, y que parecen dar al mismo tiempo la pauta de ese poema, que es la repetición, marcada por el re. Fíjense lo que dice. Soré y resoré, divinidades clancas de la llanura, como vientos opuestos, o en otro decir, encontrados. Otrora se posicionaban por entero de la atmósfera y le imprimían su cadencia, que ellas también, como tejer, por tejer su brisa se les daba. Alguna vez la palabra erradicar. Eran soré y resoré divinidades, allá o allá, como una sola copla andaban, gratoneando casi en un plano de delito, entre ellas remirándose, y poseían el rayo. Fíjense que es muy hermético el poema, porque fíjense que en la primera estrofa trabaja con 2 palabras inventadas. Bueno, más allá de soré y resoré, clancas, te iba a decir, es una palabra que no existe, y gratoneando. Es una palabra que tampoco existe, pero que suena bien, que le aporta musicalidad al poema. Con su invento. Sí, con el gíglico, decís vos. Sí, pero ese me parece medio, no me gusta tanto. No te gusta. No me convence. Este es más. Cortázar es siempre, en todos sus cuentos, en sus novelas, es muy pudoroso para narrar el sexo, digamos. Me parece que por ahí viene el lado del invento del gíglico, que es un lenguaje interno de la pareja, ¿no? Bueno, y esta dinámica de inventar palabras se repite a lo largo de todos los poemas. Fíjense, por ejemplo, cómo sigue. Orey no cabe la nostalgia, pero entonces cabe, y entonces vamos, ¿qué duda cabe? Es un hueco en la esfera no del entendimiento, es un hueco. Orey haría. Falta toda una ciencia de suplir que no tenemos o tengamos, o un arte que tenemos o. Corta ahí. O un arte que tenemos o. Yo no he adivinado aún, al menos, las estatuas de Soré y Resoré, Orey de la llanura, clancas divinidades. ¿Qué significa Orey? Nada. Y uno lo primero que tiende a hacer, lo primero que uno tiende a hacer como lector es llenarle de significado. Buscarle algo, sí. Uno pensaría, bueno, está cerca de la exclamación o y la palabra rey, porque más tarde se habla de un rey del significado. Y acá, en este poema, también están los grandes temas de Lamborghini, que son el psicoanálisis. ¿Sí? Lamborghini fundó una revista en su momento llamada Literal. ¿Sí? El diálogo con la tradición, acá nos habla de divinidades de la llanura, más adelante el poema va a hablar de lo mismo, o sea, se va a incorporar un lenguaje gauchesco, y fundamentalmente la representación, digamos, ¿no? Es como que los 2 temas de Lamborghini son cómo reapropiarse de la tradición que uno hereda como escritor, por pertenecer al campo literario argentino, desde la actualidad. Y en ese momento la actualidad estaba cruzada por el psicoanálisis. Vieron que es un escritor muy hermético, lo cual ha llevado a que sus textos sean leídos de la manera que a uno se le ocurra. Fíjense lo que dice Aira, por ejemplo, con respecto a cómo escribía Lamborghini. Recuerdo que Osvaldo tenía un método para escribir cuando, por alguna razón, no podía escribir.
Consistía simplemente en escribir una pequeña frase cualquiera, y después otra, y después otra, y después otra, hasta llenar varias páginas. Algunos de sus textos, algunos de sus mejores textos, como La Mañana, están escritos de esa manera, y podría pensarse quizá que todo está escrito así. O sea, escribía frases sueltas cada vez que podía escribir algo. Totalmente. Y fíjense lo que... Vamos a remitirnos a ese texto, a La Mañana. Fíjense con lo que dice La Mañana. Yo lo tenía localizado, espérenme. Acá está. La Mañana. Azotaron a un salvaje. Tormenta tan oscura y bisagra de la luz, la mirada, por los cielos mirada, y aprobado el nombramiento cuando la ópera es un crujido tónico y culmino, se interrumpe con la negación de cualquier acento salvo el ortográfico, el absuelto del arpa. ¿Qué se entiende? Nada. ¿Lo qué? Nada. Pero vieron que suena bien, Sí, queda bien sí, dicho. porque es poético, sí, claro. creo que es una Sí. literatura que posee música, digamos, la de Lamborghini, básicamente. Y dice Aira también con respecto a su literatura. También la lees vos bien en voz alta, porque... Bueno, pero no sé si es una literatura que se deja leer mal. Creo que está tan pensada desde ese punto de vista que suena bien, la lea quien la lea, digamos. No pensaba Desde la sonoridad. estético. Desde la sonoridad, exactamente. Entre sus papeles, dice, por ejemplo, Aira, no hay un solo borrador, no hay versiones corregidas. De hecho, no hay casi tachaduras. Mirá. Todo salía bien de entrada. No había parto, dice Aira. Y es curioso que no haya parto porque los dos textos canónicos de él, que son el Fjord y el Niño Proletario, arrancan con un parto. ¿Sí? Arrancan con el parto de Bandor, en el primero de los casos, y del Niño Proletario en el segundo. ¿Él tuvo hijos? No. Estaba traumado con los partos. ¿Qué le pasaba con los partos? No sé qué le pasaba, pero tuvo una vida muy misteriosa. De ahí la importancia de la biografía en su momento de Estrafase para desentrañar quién era este hombre. Y lo que arroja esta biografía era que era un hombre común y corriente. Dice Estrafase también. A diferencia de lo que la gente cree, Lamborghini escribía muy poco. Le costaba sentarse a escribir. De hecho, el grueso de su producción lo escribe en los últimos 3 años de vida, Mirá. que es cuando se encierra Sí. por cuestiones de salud, creo, y ahí se sienta realmente a escribir Ahora, fuerte. llama la atención lo que decía Aira de la no tachadura y no corrección, ¿no? Cuando hay mucho escritor que cuando te cuenta cuando lees su método de trabajo, hay mucha revisión y bueno, Sí, King, sí, lo sí, vimos sí, otra vez, sí, ¿no? totalmente. Sí, y es curioso porque Aira tuvo acceso directo a los papeles de trabajo de Claro. Lamborghini porque lo nombran el albacea literario de Lamborghini. Y fíjense que otra cosa que dice Estrafase es, al contrario de lo que la gente cree, porque se le ha creado fama de maldito, Lamborghini no había nada que quisiera más que fama, premios, plata. Él ansiaba todas esas cosas. Lo que pasa es que sus textos nunca iban a llegar a ser Mirá masivos vos. o a ganar ningún Sí. premio ni nada. Lamborghini está durante mucho tiempo perdido, entre comillas, porque sus textos no se conseguían, no había un libro, había, como les decía, fotocopias, anillados y demás, hasta que se publican en España sus novelas y textos completos, o sea, como un bloque, ¿sí? No ya Claro. los textos individuales y separados. La obra completa. Fíjense que dice esta frase. Escribía poco. El 80% de su obra, si no más, la escribió en el 83, momento en el cual se instaló en Barcelona, y entre el 85, que fue un año antes de su muerte. Y en ese momento ya no le interesaba publicar, quizá porque ya había entendido que a su obra, por su carácter fragmentario o discontinuo, le convenía la edición póstuma. Lamborghini es básicamente un autor póstumo. Y él es autor también de una frase muy famosa que es, primero publicar, después escribir. Mira. Una frase muy curiosa porque lo que pone en foco, digamos, es que los textos primero tienen que llegar al público y que no hay que revisar tanto los textos como uno creería, ¿no? Pero es cierto que Lamborghini era un privilegiado. Era un gran lector e insistimos, su literatura es muy hermética. De hecho, hay gente que ha intentado entrar a Lamborghini y no ha podido, y se ha quedado en la puerta. Yo ayer leía, me daba gracia porque para preparar esta columna leía un blog de un español que decía, bueno, le consulté un manual de los libros latinoamericanos que había que leer sí o sí, y entre los primeros 5 estaba el Fjord. Sí. Libro que yo no conocía y no había leído. Bueno, empecé a leer el Fjord, me pareció una porquería. Dice. Ah. Porque no había Dice llegado a el captar. autor del blog. Totalmente, le había parecido que la lengua estaba mal trabajada, no había captado las referencias políticas, se había quedado afuera del libro. Y dice, después me recomendaron otro de Lamborghini, y pone el inicio, y era un texto, pero parecía un jeroglífico el texto que había leído, y dijo, bueno, listo, hasta acá llegué. Claro. No es un autor al que uno le tiene que tener excesiva paciencia, digamos, Claro. para llegar a él. Puertas de entrada, El Niño Proletario, diría yo, sin dudas, ¿sí? Porque es un cuento, más allá del nivel de lenguaje que trabaja, es un cuento que tiene una historia compacta, digamos. El Fjord, sin duda, y después lo que quieran, ¿sí? Sus poemas son muy crípticos y muy difíciles de leer. Curiosamente, y con esto cerramos,
se descubre un poema de Lamborghini que es totalmente disímil al resto de su producción y que es muy tierno, en el fondo, Mirá. que se los quiero leer porque me Dale. gusta mucho, que dice así: 3 veces en la noche sonaron las campanas mientras mi infancia recorría tierras extrañas, porque todavía mi infancia viene a buscarme con un galope en las piernas y en los labios una sonrisa salvaje. Cuando anda por ciudades, para que la gente no la vea, mi infancia se disimula en el demoníaco aire, porque ella es muy linda, muy suave y muy frágil y tiene miedo de las gentes grandes. Me viene a buscar a mi cuarto de sueños y me cuenta que con una hoja de palmera navega los mares como atraviesa las selvas, deslizándose por los árboles. Después, entre lloriqueos, me cuenta, sentada sobre mis rodillas, que un niño casi la atropella con su bicicleta y cómo en un río una anguila la azotó con su cola eléctrica. Mi amor, entonces, le cura las heridas porque con su presencia mi cuarto de sueños se convierte en un valle de vida. Mi infancia, con un galope en sus piernas, todavía viene a buscarme. Ah, me encantó. Fíjense que parece Me de encantó. Marielena Walsh. Uno arranca al leer este poema y dice, genial. Me Me compré el encantó. libro, sigo para adelante. Y Claro, después se después encuentra, le por quiere ejemplo, matar. con Soré y Resoré, o se encuentra, por ejemplo, con poemas narrativos, ¿sí? Poemas que duran 20 páginas, que cuentan una historia, ¿sí? O se encuentra, por ejemplo, también con poemas que tienen títulos en alemán. Por ejemplo, uno se llama La negación, pero con el título en alemán que viene de un artículo de Freud. ¿Sí? Así que fíjense que si pensaban que Saer era un nivel de dificultad, tenemos otro Uno más, autor que implica sí. mayor nivel de dificultad, que es Osvaldo Lamborghini. También es cierto que Lamborghini es un lector que exige cierto nivel de conocimiento de los autores con los que él está dialogando, Claro. ¿no? Él era un fanático de Rubén Darío, era un fanático de la gauchesca, entonces, bueno, en sus textos siempre van a entrar en diálogo estos autores con los que quizá a veces uno no esté tan relacionado. Claro. ¿Me lo compra Osvaldo Lamborghini o no las compro? Yo te digo cuando termine de leer a Saer. Dale, perfecto, Claro, perfecto. muy bien. Pero es un autor esencial porque produce un quiebre, ¿sí? Es uno de esos tantos que no escribe como Borges, que pretende diferenciarse de Está esa bueno. impronta tan fuerte que Sí. marcó la literatura Está borgiana. bueno. Así que bueno, Algún día, César, tenemos que hablar en la columna de Bioy ay, no me gusta. y Borges, y si es sombra de Borges o no, y si algún día pudo. Bueno, esta semana estuvo el famoso escandalete de María Kodama. ¿Viste ¿sí? lo que pasó? ¿Qué pasó? Hay un Tremendo. autor que se llama Pablo Cachaquian, no me Sí. acuerdo el nombre, El que, Aleph engordado. que escribió un libro llamado El Aleph engordado. ¿Qué hace? Agarra un cuento de Borges, se llama El Aleph, en el cual hay un punto que contiene todos los puntos del universo y hay una descripción de todo lo que el personaje ve en ese Sí. punto, y la engordó. Le puso más cosas. Y María Kodama lo demandó. María Kodama lo demandó. Igual Por propiedad intelectual. hay, en ese sentido yo estoy como bifurcado, digamos. Porque por un lado, María Kodama se ha erigido como en custodia de la obra de Borges y nadie puede tocarle, le hizo juicio a Taringa, le hizo juicio a todo el mundo Sí, que sí, sí. ¿no? Le hizo juicio. Es cierto eso. María Kodama es como burra en ese sentido, porque en definitiva lo que hizo Cachaquian fue un proyecto estético, ¿no? Fue algo Sí, pop, ¿no? Sí, sí. Aparte, el Aleph engordado, o sea, ni siquiera es un plagio. Totalmente. Es obvia la referencia Totalmente. a Borges. Pero por otro lado uno se pregunta, ¿y para qué público está dirigida esa literatura? ¿Qué público va a leer el Aleph engordado? Y la respuesta inmediata es eso, es para que hagan tesis los estudiantes de letras de la UBA o de Rosario, de cualquier lado, digamos, no tiene otro destinatario que no Entonces, sea con más razón, que no es- sea una literatura académica, Sí. digamos, no va a tener otra salida que no sea esa. Pero con más razón es desmedida la reacción de María Kodama. Sí, igual yo te juro que la banco a María Kodama, ¿eh? No la banca nadie, yo la banco porque ojalá alguien algún día, si llega a tener una obra, cuide mi obra de la manera que esa mujer cuida y custodia la obra de Borges, ¿no? Lo cual la ha llevado también a ciertos excesos. Eso es cierto e innegable. Se ha peleado con todo el mundo, con el biógrafo de Borges. Con todo el mundo se peleó María Kodama. Pero también es cierto que fue Borges el que se casó con ella, nadie lo obligó a casarse con María Kodama. Sí. Y custodia la obra, dirige la Fundación Borges. Bueno, qué sé yo. Sí, está Hay que bien. aguantarse la viuda. Bueno. Gracias. Muchas gracias, Celso.